en el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18. El tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante porque es la base de la sociedad, de una sociedad que ya está en decadencia, porque el enemigo se ha encargado de disgregar, de separar, de dinamitar el matrimonio. Vamos a hablar el día de hoy acerca del matrimonio, ¿sí? Y vamos a empezar desde el principio. Mi Señor Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice la palabra. Empezó la creación, mi Señor Dios, y luego llegó el hombre. Creó al hombre y le dio la tarea al hombre de ponerle el nombre a todos los animales. Pero se dio cuenta que le faltaba algo a Adán y creó a la mujer e instituyó la familia. La familia. Génesis 2, versículo 18 dice así la palabra. Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Una ayuda idónea. ¿Qué es una ayuda idónea? ¿Qué es una ayuda idónea? Es alguien que esté a tu lado, que comparta contigo, que te auxilie, que te ayude, que te apoye, que te levante cuando a veces te caes, que te dé amor, cariño, cuidados cuando estás enfermo, que te ayude a tomar decisiones. Sabemos que el hombre es la cabeza de la mujer, pero a veces puede la mujer orientar las decisiones del marido. Al final el que tiene la última palabra es el varón. Pero hay ocasiones, como dice la palabra en Eclesiastés, que uno puede sostener al otro, que uno puede tomar decisiones junto con el otro. Dos cabezas piensan mejor que una. Y la mujer, como ayuda idónea del varón, puede orientar y puede encauzar al hombre, ¿sí? La mujer sabia, dice la palabra de Proverbios, edifica su casa, pero ella, la mujer que es necia, con sus manos la destruye. Una mujer necia, una mujer egoísta, una mujer que quiere para sí las cosas, puede destruir su hogar. Y no debe de ser así. Hay un orden. Mi Señor Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21 dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Sí? Mi Señor Dios no volvió a tomar del polvo de la tierra para formar a una mujer. Tomó del mismo hombre, del mismo varón, una costilla
y cerró la carne en su lugar, dice la palabra. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, forma parte de mí. ¿Sí? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, de mí mismo. Fue creada, fue formada. Forma parte del varón, la mujer, en esencia. ¿Sí? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Sí? La palabra varona viene de la raíz hebrea ish-sha. Ish-sha. Y es semejante esa raíz a la palabra ish. La palabra ish, I-S-H, ish, significa varón. Entonces la palabra hebrea ish-sha, ¿sí?, refleja el hecho de que la mujer se deriva del hombre. La mujer se deriva del hombre. Aunque la palabra en sí, ish-sha, procede de una raíz que significa ser blando. Pero ser blando, ¿en qué sentido? No en el sentido de carácter ni en el sentido de temperamento, sino ser blando en el sentido de la fragilidad de la mujer. De la mujer. ¿Sí? Ahora, tengo un comentario bíblico. ¿Sí? El comentarista se llama William McDonald y él dice lo siguiente: permítanme tantito. Ok. En el proceso de dar nombres a los animales y a las aves, Adán hubiera notado que existían ambos sexos. Cada uno tenía su pareja del otro sexo, similar pero diferente. Esto preparó a Adán para la llegada de su ayuda idónea, semejante a él. Semejante a él. Su esposa fue formada de una de sus costillas y tomada de su costado mientras dormía. Estaba durmiendo Adán, ¿se acuerdan? La palabra así lo dice. Estaba durmiendo Adán y de su costado mi Señor Dios toma la costilla y forma a su varona. Asimismo, esto es una analogía, vean. Asimismo, Cristo consiguió su esposa al derramarse la sangre de su costado. ¿Se dan cuenta? ¡Qué hermosura! El primer Adán, ¿verdad?, fue sacada su esposa de su costado, de su costilla. Y el segundo Adán, que es Cristo Jesús, su iglesia, su esposa, también fue sacada de su costado. ¿Se acuerdan cuando el soldado romano alancea a mi Señor Dios en su costado? ¿Y qué sale del Señor? Agua y sangre, figurativo de lo que es el bautismo y el sacrificio del Señor por su sangre, la purificación de la esposa por medio de la sangre. Eso es lo que significa cuando el Señor está escurriendo agua y sangre del costado. La purificación de su esposa, porque salió agua por la sangre. Y es lo que purifica a nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio bendito. Nos purifica con su sangre y formó su iglesia. ¿Sí?
Esta es una analogía preciosa, ¿sí?, que alude a nuestro Señor Jesucristo. La mujer fue tomada no de la cabeza de Adán. Vean qué hermoso pensamiento. La mujer fue tomada no de la cabeza de Adán para dominarlo, ni del pie para ser despreciada, sino de debajo de su brazo, para ser protegida, para ser cuidada, y cerca de su corazón, para ser amada, ¿sí? Ok. Vamos al libro de Efesios, por favor. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5, 21. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor bendito en su palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos de someternos los unos a los otros. Pero para que nos sometamos los unos a los otros, ¿qué tiene que haber? Humildad, amor, llenura del Espíritu Santo. Que toda la iglesia esté completamente llena del Espíritu Santo para que yo pueda recibir la amonestación de algún hermano si estoy yo fallando en algo. Generalmente si un hermano se manifiesta a otro hermano y le dices que sabes que yo veo que tú estás mal en esto, hermano, te pido por favor, mira, el Señor dice, la palabra dice esto, el Señor dice aquello. Generalmente nos enojamos porque no estamos totalmente crecidos espiritualmente. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios hay obediencia, y cuando hay obediencia hay llenura del Espíritu Santo. Entonces sí podemos recibir la exhortación, la amonestación los unos a los otros. ¿Por qué digo esto? Porque después Pablo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Las casadas deben de estar sujetas a sus maridos. Yo les pregunto a ustedes, mujeres, ¿ustedes están sujetas a Cristo? ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Están sujetas a Cristo? Entonces, si están sujetas a Cristo, deberían de sujetarse en todo al marido. Así lo dice el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Si no se sujetan a su marido, entonces no se están sujetando a Cristo. Entonces no se están sujetando a Cristo. Pero si hay una sujeción a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús nuestro Señor, una sujeción sincera, una sujeción en amor. Todo esto es en amor, debemos entenderlo. Todo esto es en amor, ¿verdad? Si hay una sujeción en amor al marido, es porque hay una sujeción directa a Cristo Jesús. Si no la hay, pongámonos en oración. ¿Sí? Pongámonos en oración para que el Señor me dé el crecimiento espiritual que necesito para sujetarme al marido. Porque si no me sujeto al marido, entonces estoy en orgullo.
deben las mujeres estar sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Sí? Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mi Señor Dios desde un principio formó, fundamentó, estructuró un orden, ¿verdad? Lo vemos en el principio de la creación, cómo el Señor fue creando paso por paso todas las cosas en este planeta, y al final de todo creó al hombre y creó a la mujer, para que el hombre y la mujer pudieran cohabitar este mundo. Hubo un orden. Si meditamos en Génesis 1, cómo el Señor fue paso por paso, en orden, creando las cosas. Al final, mi Señor constituye un orden de autoridad, un orden de sujeción. Recordemos que mi Señor Dios, la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza del varón es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Es el hombre. Mi Señor Dios tiene un orden. Y en el matrimonio establece un orden. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Ya me imagino yo a un cuerpo desobediente. Si mi cabeza me está ordenando a mí que yo haga así a mis manos, a mis dedos, y de repente mis dedos desobedecen y dicen, no te quiero obedecer, cabeza mía, no te quiero obedecer. Imagínense qué desorden. Nuestro cuerpo obedece a nuestra cabeza, ¿verdad? Cuando nuestra cabeza nos dice camina, camina, y cuando nuestra cabeza nos dice corre, corremos. Lo mismo espiritualmente. Nuestra cabeza es Cristo Jesús. Y los miembros de esa cabeza que somos todos nosotros, debemos obedecer a nuestra cabeza, que es el Señor. En el matrimonio es lo mismo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Su Salvador. ¿Sí? Tengo un comentario bíblico de igual William MacDonald. Dice William MacDonald lo siguiente: las casadas deben estar sometidas a sus propios maridos. Los hijos deben someterse a sus padres y los siervos deben someterse a sus amos. Hay un orden estructural en la sociedad para que este mundo corra perfectamente bien, ¿verdad? Que todos los creyentes sean uno en Cristo Jesús no significa que las relaciones terrenales queden abolidas. Debemos seguir respetando las varias formas de autoridad y gobierno que Dios ha instituido. Dios es un Dios de orden y pone orden. Cada sociedad bien ordenada reposa sobre dos columnas de sustentación: autoridad y sumisión. Autoridad y sumisión. Siempre en nuestra sociedad va a haber una autoridad y debemos de respetar nosotros como ciudadanos esa autoridad en sumisión. En todos los órganos, en todos los departamentos, en todas las empresas hay un organigrama, ¿verdad? Hay un orden.
para Dios también. Para Dios también hay un orden. Y en cuanto al matrimonio, así es. La cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. En ese orden está designado por el Señor. ¿Sí? Ha de haber aquellos que ejercen la autoridad y aquellos que se someten a la misma. Este principio es tan básico que se encuentra incluso en la deidad. Pero quiero que sepáis que Dios es la cabeza de Cristo. Dios ha dispuesto el gobierno humano. No importa cuán malvado pueda ser un gobierno, desde el punto de vista de Dios, es mejor que ningún gobierno. ¿Sí? La ausencia de gobierno es anarquía. Y ninguna sociedad puede sobrevivir bajo la anarquía. Imagínense que no tengamos presidente. Malo o bueno como sea, es nuestro presidente y toma decisiones. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Orar por el presidente. Orar por él. Aunque sea bueno, aunque sea malo. Hay que orar por él. ¿Sí? Pero imagínense un gobierno sin presidente. Sería un caos eso. Una anarquía. Todo el mundo hiciera lo que quisiera. Lo mismo sucede en el hogar. En el hogar es lo mismo. Hay un orden. Ha de haber una cabeza. Y ha de haber obediencia a aquella cabeza. Dios ordenó que el puesto de cabeza sea dado al hombre. E indicó esto creando primero al hombre. Y luego creando a la mujer para el hombre. Porque ya lo vimos en Génesis 2, del mismo varón se formó la mujer. La mujer fue preparada como ayuda idónea para el hombre, para ayudarlo. ¿Sí? Así, tanto en el orden como en el propósito de la creación, puso al hombre en el puesto de autoridad y a la mujer en el puesto de sujeción. ¿Sí? Sujeción. El sometimiento nunca implica inferioridad. Ojo, el sometimiento no implica que la mujer sea menos que el hombre, porque también de ahí el varón se toma para decir, ya ves lo que dice la Biblia, debes de estar sujeto a mí, y tienes que obedecer en todo lo que yo te diga y haga. Y casi la hacen una esclava. Manipulan la palabra para esclavizar a la mujer y para sobajarla y para ponerla muy inferior al hombre. Y no es así. No es así. Son iguales, hombre y mujer, son iguales. No es inferior la mujer al hombre. Pero debe de haber un orden en la casa, en la familia. Sí. ¿El Señor Jesús se sometió a Dios o no se sometió a Dios? El Señor Jesús se sometió a Dios en todo. Obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Se sometió al Padre. Pero no es inferior en absoluto a Él. Tampoco es la mujer inferior al hombre. En muchas maneras puede serle superior. En muchas maneras la mujer puede ser superior que el hombre. Sí. La mujer puede ser superior en devoción. Generalmente las congregaciones están constituidas de más mujeres que de hombres. Son más devotas. Son más devotas las mujeres que los hombres. ¿Sí? Tal vez esa idea mal entendida del varón de que, como yo voy a cantarle y adorar a Dios abiertamente. Ideas
cómo puede ser superior la mujer? En simpatía, en diligencia, en el trato con los demás, con los hermanos. En diligencia y en heroica, oigan, escuchan, heroica persistencia. La mujer es muy persistente. La mujer no se da por vencida tan fácilmente. Inclusive hasta para predicar, las mujeres son más persistentes que los hombres y son más creativas a la hora de compartir la palabra. ¿Sí? Pero a las casadas se les manda que estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Al someterse a la autoridad de su marido, una mujer se somete a la autoridad del Señor. Eso ya lo comenté. Esto por sí mismo debería quitar toda actitud de resistencia y rebeldía. Me tengo que someter a mi marido porque me tengo que someter a Cristo. Si no me someto a mi marido, entonces no me estoy sometiendo a Cristo Jesús. Estoy pecando. Estoy pecando si no me someto a mi marido. La historia abunda con ilustraciones del caos que resulta de la desobediencia a la pauta de Dios. Y lo estamos viendo hoy día. Lo estamos viendo hoy día. ¿Qué es lo que están haciendo? Y ya este es un plan desde hace muchos años. La disolvencia, el rompimiento, la disgregación de la familia, la corrupción de la familia, ¿verdad? Esa liberación femenina que vino empezando desde los años 50, 60, el peace and love y todas esas cosas, amor y paz, todas esas ideas que poco a poco le han metido a la mujer y que hoy ya estamos viendo que ya hasta asociaciones de mujeres feministas están provocando que los matrimonios estén rompiendo, estén llegando a su fin, porque ese feminismo está mal enfocado. Yo no digo que no se preparen, que no salgan adelante, pero que quieran ser superiores al varón, humillarlo e intentarlo someter. Ahí viene algo en contra de lo que Dios hizo, de lo que Dios creó, del orden de Dios. ¿Sí? Al usurpar el puesto de liderazgo y actuar en lugar de su marido, Eva introdujo el pecado en la raza humana. ¿Se acuerdan de Eva? Con todos sus catastróficos resultados, porque fueron catastróficos, en el sentido de que se introdujo el pecado al mundo y por esa misma razón, ¿qué hemos visto en el mundo? Para empezar, muerte. Envejecemos. Es un resultado del pecado, la muerte. Porque íbamos a ser eternos, íbamos a ser plenos. Vean lo que provocó Eva. El plan y diseño de mi Señor Dios era de que el hombre y la mujer fueran eternos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tanto en lo sexual como en lo moral, espiritual, en todo, una sola carne, unidad. Como Dios y Cristo son unidad, el esposo y la esposa deben de ser una unidad. Si yo les dijera que antes del pecado, antes de la caída, el hombre y la mujer eran completamente iguales. Mismos gustos, mismas preferencias, mismo carácter, una armonía completa, una armonía homogénea, una compenetración hermosa. De repente por ahí hay matrimonios que dicen, no, pues yo
Yo cuando veo que mi esposa hace cierto gesto, cierta mirada, ya sé qué está pensando, ya sé lo que está haciendo. Imagínense eso, pero en todo, antes de la caída del hombre y la mujer. Sin orgullos, sin egos, sin vanidad, sino un amor completo, puro, perfecto. Eso era el primer hombre y la primera mujer. Pero vino el pecado, vino la desobediencia. ¿Y qué pasa? Sale la naturaleza humana y viene el orgullo, y viene la vanidad, viene el ego. Y mi Señor le dice a Eva en la palabra, en Génesis, le dice: tú intentarás gobernar a tu marido. Tu deseo será para tu marido, dice la Reina Valera, pero él te gobernará a ti. O sea que va a haber esa lucha entre la mujer y el hombre. La mujer va a querer intentar gobernar al marido, pero Dios constituye al hombre como cabeza de su hogar. Y no se da mucho en la sociedad. Abunda el matriarcado. Abunda el matriarcado. Y eso no fue lo que Dios planeó. Pero nosotros, en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, debemos de cumplir el orden de Dios. Que la mujer se sujete al marido y el marido ame a su mujer. Entonces cuando existen esas dos circunstancias, la mujer en amor se sujeta al marido, pero el hombre lleno del Espíritu Santo, amando a su mujer, está cumpliendo también su deber. ¿Qué va a pasar en esa casa? ¿Qué va a pasar en ese hogar? Va a ser un hogar lleno de amor. Un hogar en orden. Un hogar en orden, en paz. Porque la mujer se sujeta en amor y el marido, lleno del Espíritu, va a amar a su mujer. La va a proteger, la va a cuidar, la va a sustentar. No va a haber una mala intención del varón de querer someterla, pero bajo un machismo mal entendido. ¿Sí me explico? El varón en el Señor, lleno del Espíritu Santo, la va a amar, la va a cuidar y la va a proteger. Eva introdujo el pecado en la raza humana, con todos sus catastróficos resultados. En tiempos más recientes, muchas de las falsas sectas fueron iniciadas por mujeres que usurparon un puesto de autoridad que Dios nunca quiso que tuviesen. Ahora hay iglesias que las prédicas las dan las mujeres, son pastoras. Pero mi Señor Dios no les dio ese puesto a las mujeres. La palabra en Efesios dice que el Señor puso pastores y maestros, no pastoras, que están usurpando el orden de Dios. ¿Sí? En tiempos más recientes, muchas de las falsas sectas fueron iniciadas por mujeres que usurparon un puesto de autoridad que Dios nunca quiso que tuviesen. Las mujeres que dejan la esfera que Dios les ha dado pueden destruir una iglesia. Destruir una iglesia, dividirla, romper un matrimonio o hundir un hogar. Si transgreden, si van más allá, si quieren meter en autoridad al marido y a los hijos. Y muchas familias, al haber un matriarcado, tienen consecuencias después por no obedecer a la palabra de Dios. ¿Sí? Regresando aquí a la palabra, en la Biblia, dice nuestro Señor bendito: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas nada más. En todo.
En todo. La iglesia está sujeta a Cristo, ¿no? Se predica aquí a Cristo. Predicamos el Evangelio. Esta es una iglesia cristocéntrica. Estamos sujetos al Señor. Las mujeres también deben de estar sujetas a sus maridos entonces. Y dice en todo. En todo. Maridos, ahí va para nosotros. No nada más ustedes. A nosotros también obviamente nos toca nuestra parte. Maridos, amad a vuestras mujeres. Las mujeres necesitan el amor del varón, el amor de su pareja, el amor de su marido. Por eso el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tengo otro comentario. Nada podría exaltar más el papel de la esposa que compararla con el papel de la iglesia como esposa de Cristo. El sometimiento de la iglesia es la pauta que debe seguir la esposa. ¿Sí? El ejemplo para la esposa es el sometimiento de la iglesia a Cristo Jesús. Ella debe estar sometida a su marido en todo. En todo, pero aquí hay un punto y coma. En todo aquello que sea conforme a la voluntad de Dios. Todo, pero conforme a la voluntad de Dios. No se puede esperar de la mujer que obedezca al marido si él la quiere obligar a comprometer su lealtad para con el Señor Jesús. Ahí no tiene que obedecer a la mujer. Ejemplo. No, es que, ¿sabes qué? Desde que tú te hiciste cristiana, ya no compartimos el domingo, porque tú te vas a tu iglesia. Y yo me quedo aquí, solo y desamparado. ¿Y qué hace la mujer? ¿Qué debería de hacer? Si mi vida, dice la palabra del Señor que yo me tengo que someter a ti en todo, entonces como tú, a ti no te gusta que yo vaya a la iglesia el domingo, me quedo aquí contigo a ver el fútbol. No, ahí sí no. Ahí se le dice al marido, en amor obviamente, en amor. Mira papacito, mira gordito, mira flaquito, mira como quieran decirle a su marido. Dice la palabra del Señor que tengo que congregarme los domingos porque es el día del Señor y tengo que ir a escuchar palabra, nutrirme de la palabra del Señor. No puedo quedarme aquí contigo porque primero está el Señor. Primero es el Señor. Entonces, en ese tipo de casos, ni modo, que se queden en su casa los domingos, ¿verdad? Y tú te vienes a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Y hay muchas mujeres que no lo hacen así. Sí te sometes en todo, pero en cuestiones de la palabra de Dios, primero es el Señor. Y luego tú. ¿Sí? Ok. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un hermoso versículo, una analogía de lo que un varón como marido tiene que hacer por su esposa. Mi Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él se entregó por su iglesia, ¿verdad? Él dio la vida por su iglesia, por su esposa. El marido, si fuera el caso, tiene que dar su vida por su mujer. Tiene que dar su vida por su mujer. ¿Qué hizo mi Señor Jesucristo por su iglesia? La cuidó, la protegió, la amó, la
sustentó. Mi Señor Jesucristo sustentó a su iglesia, sustentó a la esposa. El marido tiene que sustentar a su mujer. Ver que nada falte, que todo esté en orden, que todo esté bien. Que si está enferma, cuidarla. Que si está en días difíciles, apapacharla. Mi Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia. Se sacrificó por ella, ¿verdad? El Señor Jesús se sacrificó por ella. El amor también que el marido debe tener para con la mujer debe de ser también un amor de sacrificio. Hay muchos matrimonios que son egoístas. Muchos varones que son egoístas. Y primero yo, y luego yo, y al final yo. Y no debe de ser así. Primero tiene que ser mi esposa, ¿verdad? Y luego mi esposa. Y luego después otra vez mi esposa. Y al final mi esposa. Y ya después, ya hacia muy al final, yo. Un amor de servicio, un amor entregado, un amor de sacrificio, como Cristo Jesús también se sacrificó por su iglesia. Para que el matrimonio, para que el varón pueda llegar a hacer eso en su matrimonio, ¿qué tiene que hacer? Obviamente, es ser lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo y vivir ese amor de sacrificio para con la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Vamos rápido a Colosenses 3:19, por favor. Colosenses 3:19. Dice nuestro Señor en su palabra: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amad a vuestras mujeres y no seas áspero, no seas tosco, no seas... pues tenemos una cultura aquí en México, desgraciadamente, ¿verdad? Las películas de antaño, de que el hombre con su traje de charro y me voy a la cantina y me gasto todo el dinero y mi mujer allá cuidando a los hijos y sin comer y todo eso el varón lo tiene metido en su mente. ¿Cuánta violencia intrafamiliar hay en las familias mexicanas? Por un ejemplo así, mal enfocado que nos dieron de antaño, ¿verdad? Yo sé bien que estoy afuera, ¿verdad? Pero el día que yo me muera, vas a tener que llorar. Ah, chido. ¿No? Porque yo sigo siendo el rey. ¿Qué fomentan esas canciones? Machismo. Machismo. Don Cruz Treviño, ¿verdad? Y Vivianita. Todas esas películas las tenemos aquí metidas en nuestra mente los varones. Y así tiene que ser. Yo me traigo a mi vieja, pero bien controlada, dice. No, señores. No. Eso no es ser hombre. Ser hombre es tener un amor de sacrificio para tu esposa. No ser egoístas, sino darle todo lo tuyo, todo lo mejor. Todo lo mejor. Ahorita vamos a ir a 1 Corintios 13, donde nos habla de lo que es el amor. ¿Sí? Entonces Colosenses aquí 3 nos dice que no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? Y luego también en 1 Pedro 3, Pedro 3, 7.
Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Debemos de vivir sabiamente con nuestras mujeres. No estamos hechos de la misma manera. Las mujeres son emocionales, son sensibles. Y cuando están en esos momentos, el marido va a decirle, ya estás así otra vez. No, ahí te ves. No, ¿verdad? Tenemos que abrazarla, apapacharla, porque ella llega y ay, mi amor, véngase para acá, chiquitas. Y la apapachamos y la cuidamos, ¿verdad? Que tienen variantes en su carácter, es por lo mismo. Debemos de vivir con ellas sabiamente, debemos de ser sabios los varones con ellas. Es que no la aguanto porque en la mañana estaba contenta y en la tarde traía un genio, pero tienes que ser sabio con ella. ¿Sí? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor, hay que darle honor a la mujer como a Pepsilindro. Así decía nuestro pastor Martín. No como a un vaso más frágil. Son frágiles las mujeres. Son frágiles. Son hechas diferente a nosotros. ¿Sí? Fueron hechas para nosotros. Y al varón le gusta esa fragilidad de la mujer. Al varón le gusta darle esa protección, darle ese amor, ese cariño. Imagínense a esa mujer toda, igual que el hombre, toda hambruda, toda tosca, toda... No. A la mujer la hizo frágil, ¿verdad? Para que nosotros la cuidemos. Como al principio dijo el Señor, la saqué de tu costilla a esa mujer para que tú la cuides. Y cerca de tu corazón para que tú la ames. ¿Sí? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir eso? No se refiere esto a la salvación, sino cuál es la gracia de la vida, la bendición de la vida para el ser humano. El matrimonio. El matrimonio. Si nos vamos a Génesis, ¿qué fue lo primero que constituyó mi Señor Dios? El matrimonio. Y del matrimonio se forma la familia, y de la familia se forma la sociedad. Y si hay un matrimonio, una familia estable, sólida, cumpliendo con los estatutos que Dios le pide a esa familia, ¿qué va a formar? Una sociedad sólida, de valores, de moral. Pero ¿qué ha hecho Satanás a lo largo ya de estos años? Corromper, diseminar, disgregar, separar a la familia. ¿Sí? Con ideas como el feminismo, que fomentan en las películas, que fomentan en las series, que fomentan en los programas de televisión, cómo humillan y denigran al hombre y le dan esa valoración, digamos, mal enfocada a la mujer. ¿Para qué? Para estimular el ego de la mujer y querer dominar al hombre. El hombre obviamente no se va a dejar, vienen los problemas,
viene la ruptura, viene el divorcio y viene una familia disfuncional. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Y así poco a poco la familia se va disgregando. ¿Sí? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Ellas son coherederas junto con el varón de la gracia de la vida. ¿Cuál es la gracia de la vida? El matrimonio. Es el estado perfecto que el ser humano puede tener. Porque es un complemento. Tu ayuda idónea. Tu mujer, tu hombre, tu marido. Y ese es el mejor estado en el que puede estar un ser humano. Mi Señor Dios por eso lo formó, por eso lo creó. ¿Sí? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo trato a mi mujer como pepsilindro, si yo la maltrato, si yo la sobajo, si yo le digo que es muy inferior a mí, si yo hago de mi mujer lo que yo quiera malamente, por más que yo ore a Dios, mi Señor, no me va a escuchar. Porque dice, para que vuestras oraciones no tengan esto. Si yo trato de amarla, trato de cuidarla, trato de cumplirle con todo lo que ella necesita, mis oraciones no van a tener estorbo. ¿Sí? Bien. Aquí atrásito, en 1 de Pedro 3, estamos en el 3, versículo 1, vuelve a repetir Pedro: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si el marido es inconverso y la mujer es cristiana, no necesitas tú predicarle a tu marido. No necesitas necesariamente predicarle a tu marido. Con tu pura conducta, con tu puro sometimiento, con tu pura sujeción, cumpliendo con ese encargo que mi Señor Dios le tiene a las mujeres, no va a haber necesidad de que se le predique al varón. Por el ejemplo, el varón va a ser atraído, va a ser traído. Pero si la mujer no da testimonio de que es una verdadera hija de Dios, en vez de atraer al marido, ¿qué va a hacer? Lo va a alejar más. Si eso es el cristianismo, no, hombre, yo me quedo donde estoy. ¿Para qué? Tanto grito en mi casa, tanta demostración de que eres cristiano, así son los cristianos. Tanta distorsión del cristianismo. Aleja al varón. Por eso Pedro dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, los maridos que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra, sin predicarles, con el puro ejemplo, con el puro testimonio. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? Por la conducta de sus esposas. En un matrimonio, el amor, obviamente, es la base. Veamos qué es el amor. 1 Corintios 13, 4, por favor. 1 Corintios 13, 4. Nuestro Señor nos dice: el amor es sufrido. ¿Se sufre cuando se ama? Sí, ¿verdad? Sí, se sufre. Pero eso es el amor. Mi Señor Jesucristo no sufrió por amor. El Señor sufrió por amor en la cruz. Por amor a nosotros se entregó en la cruz. El amor es sufrido. El amor es benigno. Es bueno. El amor no tiene envidia. No le envidio al otro, ¿verdad? El
El amor, el verdadero amor no le tiene envidia a su pareja. ¿Cuántas luchas hay hoy en día? Luchas de profesiones entre marido y mujer. ¿Cuánta competencia? ¿En qué nombre? Yo soy más exitosa que tú y mira tú cómo estás. No, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Cuando tú amas, tratas de hacer todo lo mejor posible para tener bien a tu esposa. No le mientes en nada, eres sincero, todo transparente, no hace nada indebido el amor. No busca lo suyo. Aquí es muy importante la palabra, no busca lo suyo. El amor no es egoísta. Como hace un momento dije, primero yo, luego yo y al final yo. Ya después hay mi esposa y mis hijos. Pero primero yo. No, el amor no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita. El verdadero amor no guarda rencor. ¿Cuánto rencor puede haber en un matrimonio? Es que tú en el año 1984, 14 de julio, a las 13:33, tú me hiciste esto y esto y esto y esto. Y te sacan la lista, ¿verdad? Mira, tú en el año 2001 me hiciste esto porque pasó esto. No, el amor no guarda rencor. Suelten todo lo que pasó, lo que ha pasado. Es parte de la vida. No debemos de ser rencorosos en el amor. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Sí? ¿Cómo el verdadero amor se va a gozar de algo injusto, algo indebido, algo que no se debe de hacer? No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo soporta. ¿Acaso mi Señor Jesucristo no soportó vituperios, no soportó escupitajos, no soportó burlas, no dijeron que hasta por el espíritu de Belcebú echaba fuera a los demonios? Todo lo soportó el Señor y lo soportó por amor. Debemos de soportar nosotros todo por amor. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. Cuando es verdaderamente amor, siempre va a existir en tu vida ese amor. Cuando de repente una pareja se divorcia o uno le dice al otro, es que ya no te amo, quiere decir que nunca lo amó. Nunca lo amó. Porque el amor nunca deja de ser. Cuando es un amor auténtico, siempre va a existir. ¿O no nos ama nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos va a dejar de amar el Señor? No. Entonces, cuando verdaderamente hay un amor en un matrimonio, siempre va a existir ese amor. Y más cuando nuestro amor está sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando andamos en esas bajadas, ¿verdad? Porque todos tenemos subidas. Y cuando estamos acá, wow, qué padrísima mi mujer, mi esposa maravillosa, ¿verdad? Pero de repente viene la vuelta a la montaña rusa y luego estamos hasta abajo. Y ay, no quiero ni ver esto. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Orar y pedirle a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro cordón de 3 dobleces. Cordón de 3 nudos difícilmente se rompe. Cuando estamos en esas malas, que a veces son muy malas, híncate, póstrate y pídele al Señor: Señor mío, ayúdame en mi matrimonio, te lo pido, te lo ruego con todo mi corazón, que sea para siempre y que mi hogar sea un hogar cristiano donde tú te goces, Señor. Porque a veces cuando está uno en esta situación, hay gritos, hay peleas, hay insultos. El Señor no quiere eso. Pero ahí está la promesa en Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés, por favor. Capítulo 4.
Eclesiastés 4. Versículo 12. Eclesiastés 4:12 dice nuestro Señor en su palabra: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No se rompe pronto. El hombre es un cordón, la mujer es el otro cordón, y ese tercer cordón que refuerza al primero y al segundo es Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso cuando nuestro matrimonio ande en esas bajadas, que a veces son muy bajadas, como el metro Miscuac, ahí de la línea 7, del 6, que están pero bien profundas esas bajadas, postrémonos, pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a salir adelante de ese bache que tenemos. ¿Y qué creen? El Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda y nos saca adelante. Porque en el matrimonio cristiano es muy mal visto, muy mal visto que alguien se divorcie. Desacreditado totalmente. ¿Y quién está atrás de todo eso para que el matrimonio esté así? Pues Satanás. Satanás. Entonces, ¿qué debemos de hacer? A veces los matrimonios, por orgullo, por no soltar, ¿verdad? Por no humillarse, por no reconocer a veces que uno la riega, se disuelve, llegan al divorcio por orgullo. Por orgullo. A veces, si está en peligro tu matrimonio, aunque tú no tengas la culpa, pídele perdón a tu marido. Pídele perdón. Ay, pastor, pero si yo no tuve la culpa. No importa. ¿Eres cristiano? Sí, pastor. ¿Eres humilde? A veces. No, debes de ser humilde siempre. No importa. Si tú no hayas tenido la culpa, está de por medio tu matrimonio, toda tu vida, tus hijos, tu proyecto de vida con tu esposa, todo lo que planificaste, todo lo que hiciste a través de tantos años, y por una situación de orgullo no te puedes tú destrabar. Humíllate tú. No se humilló Cristo, se humilló el Señor, y tantas veces lo hizo. Aunque no tenía la culpa, ¿verdad? Lo acusaban de tantas cosas en el juicio que tuvo antes de ser crucificado. Y no dijo: mi Señor, no, eso no es cierto, están mintiendo ustedes. No dijo nada el Señor se humilló. A veces en nuestro matrimonio, aunque no tengamos la culpa, debemos de humillarnos y decirle: perdóname, si en algo te ofendí, perdóname. Y van a ver cómo el Señor nos ayuda a salir en nuestro matrimonio. Hicimos una promesa, ya vamos a terminar. Hicimos una promesa cuando nos casamos todos, ¿verdad? Que vamos a estar contigo, voy a estar yo contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y lo que Dios unió, que no nos separe, ¿no? Dios nos unió. Y yo prometí, ¿verdad?, estar con mi esposa en las buenas y en las malas. Pero hay veces que hasta que cuando están las malas, la mujer ya no aguanta, la mujer no resiste y disuelve el matrimonio. Pero debo de recordar que dice el Señor en su palabra, en Eclesiastés 5, que todo lo que prometamos lo tenemos que cumplir. Y yo cuando estuve parado ahí, en el jardín, cuando nos casó el pastor, a mi esposa y a mí, hicimos una promesa, ¿verdad? En las buenas y en las malas, de que yo iba a proveer para mí las necesidades de mi esposa y de mi familia, de mi casa, de que íbamos a estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad.
Y debemos de acordarnos cada uno de nosotros esa vez que estuvimos en el altar, pidiéndole y prometiéndole al Señor que íbamos a cumplir esas cosas. A veces nos ayuda cuando nuestro matrimonio anda así. Yo hice una promesa y la tengo que cumplir. En la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Hace unos años estábamos acá, en Europa, en Las Vegas, en Asia, en Dubái. Hace unos años estábamos acá y ahora estamos acá. Xochimilco, Tlapa, los tacos de la esquina. En las buenas y en las malas. Porque somos uno, ¿no? Somos una unidad, una sola carne. Entonces no se puede disolver ese matrimonio. Como cristianos que somos, salgamos al mundo y digámoslo al mundo, porque el mundo con tanta ligereza se divorcia y es más, ya ni se casan, se juntan. ¿Para qué me caso? Pues ya cuando rompa con mi mujer, pues ya no tengo problemas y me voy con otra. O sea, imagínense la inestabilidad que tiene el mundo. No. Debemos de brindarnos con todo nuestro corazón a nuestras esposas, amarlas, cuidarlas, respetarlas, procurar proveerlas de todo lo que necesitan para su vida. Y las mujeres deben de sujetarse a sus maridos en amor. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.